Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para las gonorreas que nos tenían infiltrados también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando del escándalo nacional que podría llamarse el Watergate criollo, porque resulta que es del gobierno de Iván Duque y con todo el aparato sofisticado de la DIPOL, que es el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, tenían infiltrada la campaña presidencial del señor Gustavo Petro, porque resulta que los agentes de la DIPOL, que tendrían que estar allá para proteger a la sociedad, para capturar bandidos y para utilizar todo su conocimiento e infiltrar a narcos, pues lo que estaban haciendo era infiltrar la campaña de Gustavo Petro con esos aparatos sofisticados para después llevar la información a Revista Semana y que doña Viquisita Ávila con Andrea Nieto se saborearan a punta de fake news y diciendo mentiras, asustando al pueblo y diciendo que Gustavo Petro y toda su campaña estaban, mejor dicho, llenos de bodegas para acabar con las otras campañas. Y uno diría, ¿cómo es posible que la DIPOL se preste para esto? ¿Por orden de quién la DIPOL infiltró la campaña de Gustavo Petro? ¿Y con qué pretexto el señor Iván Duque, cuando hizo el empalme con el gobierno de Gustavo Petro, no quiso entregar esta información? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué la policía, además de todo, se presta para semejante Pues aquí en Notiparaco les vamos a contar por qué es que la DIPOL hace esto, por qué es que la ultraderecha a punta de mentiras y fake news también hace esto y por qué no querían que Gustavo Petro ganara. Y hay que dejar claro acá en Notiparaco que Levi Rincón, el marihuano que está haciendo este noticiero, pues también fue infiltrado y también está siendo perseguido por la DIPOL y por su exdirector, el señor Jesús Barrera, pero de eso también vamos a hablar ahora. Resulta que hace muy poco, empezando el año, Fico Gutiérrez, María Fernanda Cabal, el señor Polo Polo, Paloma Valencia, Paola Holguín, el señor Álvaro Uribe Vélez y esa gentecita que queda ahí minúscula del uribismo, dijeron que el señor Gustavo Petro había ganado las elecciones presidenciales gracias a unos bots y unas granjas rusas que tenían Twitter, como si los bots votaran, como si las cuentas falsas de Twitter votaran y como si por Twitter, que es una red que ve el 4% de los colombianos, se pudiera ganar unas elecciones. Y salió Andrés Pastrana a gritarle al mundo que Petro se había robado las elecciones en compañía de la Contraloría y en compañía del señor Alexander Vega también. Y uno, pero ¿cómo? El hijo del presidente que se robó las elecciones en 1970 está diciendo que el presidente del 2002 se robó las elecciones. Y es que para tener el apellido Pastrana y hablar de política en este país hay que ser descarado y no tener sangre en la cara. A raíz de esto se vino una andanada de noticias, se vino una andanada de mentiras y se vinieron todas las bodegas uribistas a caerle encima a este gobierno y a perfilar tuiteros, youtubers e influenciadores que son reconocidos por la línea política que siguen y que por esa línea política creyeron en el gobierno o en la campaña presidencial que después pasó a ser gobierno del señor Gustavo Petro. ¿Y qué se descubrió en todo esto? Que las bodegas,
que verdaderamente sí existen son las bodegas que hacen parte del uribismo, y en eso está tolladísimo el señor Don Fico Gutiérrez, quien es el que más ha asusado y quien es el que más ha denunciado y ha dicho que el señor Gustavo Petro se robó las elecciones con la ayuda de los bots y las granjas rusas. Y entonces uno sale a decir, ¿en qué momento yo me convertí en un ruso? ¿Cómo me debo llamar yo ahora? ¿Levinsky, Levinstalin o Leningrado? ¿O cómo vamos a llamar al señor Wally? ¿Le pondremos entonces Wally Lenin de Putin? ¿O cómo llamaremos a Lalis? Y a Lalis le podríamos poner Lalis Gargarin, y al señor Beto Coral lo llamaríamos Beto Ispopovich Tralispruntinustun. Porque según el uribismo, nosotros terminamos siendo rusos también en pro de la campaña comunista del señor Gustavo Petro. Porque como doña María Fernanda Cabal vive todavía pensando que la Unión Soviética existe, y entonces toda esta cantidad de borregos que siguen a estos referentes políticos pues también creen que la Unión Soviética todavía existe. Y entonces ahí viene lo que es verdaderamente grave. Un medio como Revista Semana recibiendo información directamente de la DIPOL, que se entregó bajo la ilegalidad y bajo la invasión de la privacidad y bajo la invasión del derecho a la intimidad de una persona. Mejor dicho, la campaña de Gustavo Petro, por orden del señor Iván Duque, fue infiltrada con el único fin de que no pudiese ganar la presidencia, al contar con toda la popularidad del pueblo que quería que ese gobierno ganara. ¿Dónde está entonces aquí la fiscalía? ¿Qué papel va a jugar la justicia en Colombia? ¿Y qué tienen para decir doña Viquisita Dávila y doña Andrea Nieto, que durante el año pasado en campaña se la pasaron diciendo que Levi Rincón y que el señor Guanumen y que los señores de Fox News y que el señor Beto Coral y que Wally teníamos articulada una red y una bodega para dañar a los otros candidatos y así Gustavo Petro pudiese ganar? ¿Dónde ustedes se van a manifestar excusándose y pidiendo disculpas? Y me lo llevo más allá. El señor Jesús Barrera es director de la DIPOL. Por allá en el año 2020 me denunció y me está obligando mediante hostigamiento por parte de la policía para que yo me retracte por haber dicho que en el año 2020 él dio la orden y firmó un contrato para comprar equipos de ciberespionaje, y con esos equipos, mejor dicho, saber qué estábamos haciendo todos los que hicimos oposición y activismo digital, o sea, a través de nuestras redes sociales. Y ahí nuevamente hay que decir, ¿por qué la DIPOL se presta para esto? ¿Y por qué el señor Jesús Barrera, sabiendo que esto ya se hizo de conocimiento público, insiste en que yo me tenga que retractar? ¿Y por qué a mí me llaman sargentos de la policía? ¿Y por qué me llaman policías a decirme que me tengo que retractar también? Me parece a mí una falta de respeto que nuevamente los medios de comunicación, aliados con el aparato de poder, con la policía, que tiene que ser un ente y una institución para proteger a la sociedad, sigan calumniando personas, sigan perfilando personas y sigan mintiéndole al país. Nos estaban espiando, nos tenían infiltrados y terminaron con sus bodegas financiadas con plata de los recursos públicos diciendo que nosotros éramos los que hacíamos el trabajo sucio que ustedes hacen, y prácticamente perfilándonos, porque a partir de ahí llegaron todas las amenazas del paramilitar
que es el que defiende las banderas de la derecha corrupta de este país. Mejor dicho, y para que se lo deje así clarito, mejor dicho, como si le picara yo la caña y se la pusiera en la jeta, Iván Duque le dio la orden a la DIPOL de que infiltrara la campaña de Petro, y el señor Jesús Barrera sí firmó ese contrato para que infiltraran a toda la gente que hizo oposición durante el gobierno de Iván Duque, en el cual se despilfarró la plata para la pandemia y se cometieron los robos más exorbitantes de la historia reciente de este país. El gobierno de Iván Duque, la DIPOL y los medios de comunicación al servicio del poder que hacían parte de las nóminas paralelas de Duque tienen que responder, porque ahí sí digo lo que dice el señor Gustavo Petro: estamos ante un Watergate criollo. Por eso el señor Daniel Palacios, ministro del Interior del señor Iván Duque, pretendió meternos una ley en donde el presidente pudiera reservarse la información que le mandaba a pedir a la DIPOL. Mejor dicho, querían dejar escondido semejante tablonazo y semejante gonorreada que fue la de haber infiltrado una campaña presidencial con fines políticos para favorecer al candidato al que el señor Iván Duque, sin tener nada que ver en política, porque él no podía meter las ñatas ahí, y terminara ganando ese. En el gobierno de Iván Duque, y más precisamente el presidente, que es Iván Duque, se hizo campaña política. O sea, Duque hizo campaña política para que el señor Fico Gutiérrez ganara, y después para que Rodolfo ganara, y mejor dicho, cometió una cantidad de delitos para que el señor Gustavo Petro perdiera. Para dejárselos así, mejor dicho, en sus jetas nuevamente, el señor Petro, contra toda la maquinaria del poder del gobierno, se alzó en el triunfo, alzó las banderas del progresismo, y el señor Iván Duque salió corriendo, sigue vociferando y jamás va a responder por los delitos cometidos. Y hay que decir nuevamente, antes de que usted crea todo lo que sale de la jeta de Andrea Nieto, de Vicky Dávila, de Revista Semana, de Caracol, de RCN y de la señora María Fernanda Cabal, de Polo Polo, de Paloma Valencia, de Holguín y a veces hasta de Revista Cambio, más bien cerciórese usted si eso es verdad o es otro más de los intentos del aparato de poder de este país, financiado por los de siempre, para que aquí no sigamos en democracia, sino que vivamos bajo un régimen y una bota militar disfrazada de democracia, que es la bandera de la derecha y la ultraderecha colombiana, que durante 200 años se ha repartido el poder entre liberales y conservadores, para que después le dieran el poder a un gamonal que lo único que hizo fue azuzar el conflicto y someternos a mucha más violencia y a mucho más paramilitarismo. Y hay que decir también que la cantidad de fake news que se van a venir durante este año, pues va a tocar desmontarlas aquí. Como por ejemplo que andan diciendo que en el gobierno de Gustavo Petro le dieron un puesto a la novia del papá de Gustavo Petro y la mandaron para España a vivir sabroso. Y yo pregunto si cómo es posible que la novia del papá de Petro, si el papá de Petro envidió a hacer si no tiene novia, y al presidente de este país, que es efectivamente Gustavo Petro, le toca escribir que el papá no tiene novia. Pero ¿por qué este país es tan deplorable? ¿Por qué tenemos que llevar la política hasta estos niveles tan bajos? ¿Y por qué un presidente de la república tiene que salir a decir que su papá, que ya está en una edad avanzada, no tiene novia? Es que hay que pagar vergüenza aquí, güey. Y en medio de todo esto también hay que mandarle un saludito al hijo del señor Gustavo Petro, Nicolás Petro, que andaba desatado la semana pasada reuniéndose con los Musa Besaile, con los Gerlain y con todos los clanes políticos y corruptos de la costa, que han tenido a la costa en el atraso y que han hecho parte de mafias que trafican votos y se roban las elecciones. Señor Nicolás Petro, mijo, usted puede ser muy el hijo de Gustavo Petro, pero uno elige
tiene con quién juntarse. Y si usted se va a juntar con la ralea, y si usted se va a juntar con la cochiniza, y si usted se va a juntar con esos ampones, pues aquí también se le da sable, mijo, porque esto aquí nadie tiene corona. Los políticos, como lo he dicho siempre, están al servicio de la gente. No, nosotros tenemos que estar al servicio y rindiéndoles pleitesía. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y este 2023 se ve que va a estar a fuego. Así que estén pendientes de mis redes, activen la campanita y suscríbanse a este canal para que vean contenido de calidad, no gente ridícula como la que trabaja en Revista Semana. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube, a los que donan en PayPal y a todos aquellos que compran stickers y mantienen este canal activo a través del super chat y de todas las plataformas que hay para que me puedan seguir dando de comer y poniéndome las lentejas en el plato de la mesa. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.